Bueno, íbamos a hablar algo sobre el voto a Milei en las villas, en las elecciones de primarias. Sobre todo porque es algo de lo que se habló en ese momento, estamos hablando de agosto del 23, que tiene que ver con cierta base social asociada al peronismo, ¿no? Hablamos de, los patricios solían decir despectivamente el cabecita, ¿no? Y el peronismo creo que se apropia un poco de ese significante y lo convierte en el destinatario de su discurso e incluso lo lleva, digamos, a la vida política. Exactamente. Y bueno, y como que sorprende, yo quería ver si puede ser, Gaby, algún mapa de la ciudad de Buenos Aires. Este es un trabajo que hizo un politólogo que se llama Andy Tou. Es una suerte de mapa de calor en lo que fue las primarias, donde lo que se ve, digamos, en violeta es el voto a Milei, digamos, en las primarias. El voto en violeta es el 30%, en negro el 35%, el amarillo es el 15%, o sea, el más bajo, y naranja 20%. O sea, donde se concentra más el voto, bueno, acá es justamente involucra a las grandes villas de la capital. Una tendencia que después no fue del todo confirmada en las elecciones generales, hay que decirlo. Pero bueno, es un dato, ¿no? Es un dato y sobre todo lo traje. Hay otro mapita que te traje de la ciudad de Rosario, que tiene el mismo patrón que es un voto a la Libertad Avanza en las periferias. Acá está mucho más marcado y en Ciudad de Córdoba lo mismo, que no traje el mapa, pero se da el mismo fenómeno, ¿no? De un voto que uno puede asociar más, diría, una clase media baja o baja, y hablar un poco también de este fenómeno, ¿no? Hay otros estudios, también otras investigaciones que se hicieron. Hay un sociólogo investigador que se llama Pablo Semán, que él hace más trabajos que tienen que ver con lo cualitativo, entrevistas en profundidad, trabajo de campo más vinculado a eso, y decía, este sociólogo dice, esto se veía venir en los datos que teníamos, pero no lo vimos nosotros por una cuestión de sesgo ideológico, del investigador, dice. Bueno, dijo, eso me hizo pensar también en qué otros hechos no vimos, o por lo menos estaban ahí, y por alguna cuestión de sesgo ideológico, se nos pasaron por alto. Y me acordé de un episodio, si puede ser la tercera foto que teníamos del Parque Indoamericano. No sé si te acordás de aquella toma del Parque Indoamericano. Básicamente fue un grupo de vecinos más o menos organizados, ocupan un parque en la Comuna 8. Hay 3 muertos, bueno, Jorge dice, sí, te acordarás, bueno, las imágenes, todo lo que fue la cobertura de este hecho, pero lo que pasaba en ese momento, hubo medios que tal vez más oficialistas del gobierno en ese momento, que hacían foco en lo que fue la represión policial. Recordemos que este hecho fue clave en lo que, yo diría, en un rediseño de la política de seguridad nacional. Eyectó un ministro, Aníbal Fernández, incorporó digamos, en las calles, en tareas de prevención, a otras fuerzas de seguridad como la prefectura y gendarmería. O sea, fue un cambio brusco a nivel nacional. Y por otro lado también medios más ligados a la oposición, que hacían foco en lo que eran los conflictos, podríamos llamar intravecinales, el clima de hostilidad que había en ese momento contra los ocupantes. Y no sé si fue esa misma noche o al otro día, igual no viene el caso, pero hay una conferencia de prensa del entonces jefe de gobierno de la ciudad, Macri, donde habla de 2 cosas. Habla, bueno, o de una, podríamos decir, que dice como la frase, la inmigración descontrolada. Habla de que Argentina es un colador. Frases de ese momento que
para mí marcan un clima de época, porque es un discurso de Macri que, digamos, es un tiro por elevación al gobierno nacional, obviamente por la política migratoria, esta supuesta política migratoria, perdón, pero por otro lado creo que le está hablando a los mismos vecinos de la comuna. Claro. Está introduciendo una nueva categoría, digamos, ahí, que es el extranjero. Sí. Viejo recurso, desde los romanos hasta nuestros días, casi incentivando la xenofobia, sí, sí. ¿No? Digamos, claramente. Para hablar de indoamericano, lo primero que habría que decir es que fue un hecho que inició otros parques indoamericanos ese mismo verano, estamos hablando de diciembre de 2010, enero, febrero de 2011, un verano muy tórrido que hubo en Buenos Aires, y empezaron a haber diferentes tomas de tierras en diferentes barrios. Antes, no sé si te acordás, Jorge, se hablaba de los terrenos ociosos del ferrocarril. Sí. Lo que se dio en ese momento fueron tomas de lugares que uno podría asociar a parques, a canchas de fútbol, a basurales. Hay un cambio ahí. Pero así como hubo muchos otros indoamericanos después de la toma del parque indoamericano, hubo muchos parques indoamericanos antes. Este es un fenómeno que empieza prácticamente, yo diría, en el año 2000, fecha más, fecha menos, esta suerte de modalidad. Y vamos a ir ahora al caso a un trabajo, un censo que hizo la Dirección de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Ciudad en el año 2009, o sea, casi un año antes, digamos, de este episodio. Se publica, por lo menos el trabajo se hace antes, ¿no? Obviamente, que es un censo en el barrio Mujica, de Retiro. Estamos viendo, es un trabajo de 2009, que hace una comparativa y dice censo de hogares y población Villa 31 y Villa 31 bis. La Villa 31, digamos, está a un costado de la autopista, la 31 bis del otro costado de la autopista. Y hace una comparativa interesante, ¿no? En la 31 bis, 1 de cada 2 hogares no tiene conexión interna, digamos, a la vivienda de agua. 1 de cada 2 hogares. Mientras que en la 31, 2 de cada 10. Esto ya marca como una desigualdad, ¿no? Diría yo, dentro del barrio. En la Villa 31, el 35% de los censados son inmigrantes. El 44% de ese 35% son de Bolivia. Mientras que en la 31 bis, el 64% de sus habitantes de ese momento son inmigrantes. El 52% de ese 64% son de Paraguay. ¿A qué voy con esto? Acá se ven dos realidades. Se ve yo diría, una estratificación, clases sociales. Cuando se habla de la villa, muchas veces se hace hincapié en la villa, pero no se habla de lo heterogéneo que es. Claro. Y volviendo un poco al principio de todo, digamos, a lo que nosotros traíamos para hablar de esto, del sujeto histórico que hablamos al principio, que digamos, nace con el peronismo, digamos, a la vida política también. ¿Quién es, no? ¿Quién es ese sujeto político? Bueno, en el caso de Retiro, yo diría que llega a la villa en el año 30, es una de las villas más antiguas de la capital. El barrio inmigrante se aparece justamente en el 30, pero en general en las demás villas de capital empieza, digamos, a poblarse a partir del 40, del 50, trabajadores rurales que, bueno, se incorporan como de alguna forma al tejido productivo o industrial de la ciudad, claro, ¿no? Historia ya conocida. Hay un hecho muy particular. En el año 82, un fallo de la justicia de no innovar, que es el que suspende los desalojos en las villas, por lo menos de capital, con lo cual hay familias que incluso son desalojadas y después vuelven a su barrio. Es, decíamos eso, ¿no? Un trabajador rural que, digamos,
que llega a la ciudad, que tiene una relación con el mundo del trabajo del siglo XX, lo cual, digamos, estamos hablando de una, digamos, el trabajo como una cuestión identitaria. Es un sujeto que de alguna forma, a pesar de las crisis, pudo progresar materialmente, que es víctima de la inseguridad, un tema que yo creo que el peronismo ha subestimado totalmente, ¿no? Es argentino, y que de alguna forma se convierte para mí, ¿no? Podría, no, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Podría llegar a ser un caldo de cultivo, hablamos de este sujeto social, de ciertos discursos que tienen que ver más con el individualismo o con la derecha, ¿no? Creo que va por ahí, o por lo menos eso era lo que quería, una arista por lo menos para investigar o para, no sé, aportar un poco de claridad.